Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo del fraude empresarial? Hoy vamos a analizar un artículo de Harvard Business Review que identifica tres arquetipos de empleados que cometen fraude. Es un tema sumamente interesante y mucho más común de lo que la gente piensa. Totalmente. Y para que vean que esto no se trata de casos aislados, recordemos a Rita Cronwell, ex contralora de Dixon, Illinois. Robó más de $53 millones. Una cifra verdaderamente impactante. Y este caso nos demuestra que el fraude puede ocurrir en cualquier organización, sin importar su tamaño o sector. Por eso es tan importante entender estos arquetipos, ¿no? Para poder estar alerta a las señales de riesgo en nuestros propios trabajos. Exactamente. Comencemos con el primer arquetipo que describen Kelly Richmond Pope y Bairam Arunachalam en su artículo: los perpetradores intencionales. ¿Y cómo podríamos identificar este tipo de empleado? ¿Qué los caracteriza? Bueno, imagínate a alguien que cree que las reglas no aplican para él. Su objetivo principal es el enriquecimiento personal, aspiran a un estilo de vida de lujo y no dudan en aprovecharse de su posición para conseguirlo. Suena un perfil bastante peligroso. Lo son, definitivamente. Y lo peor es que muchas veces son personas carismáticas y encantadoras, lo que les facilita ganarse la confianza de sus colegas y superiores. Prosperan en entornos con controles internos débiles donde pueden moverse con mayor libertad. Es como un lobo disfrazado de oveja. ¿Tienes algún ejemplo concreto de este tipo de perpetrador? Claro que sí. Un caso que ilustra perfectamente este arquetipo es el de Naheb Khan. Él orquestó un fraude de $180 millones a través de un esquema de check kiting. Utilizó ese dinero para financiar su lujoso estilo de vida, incluyendo una colección de autos clásicos, viajes extravagantes y múltiples propiedades. Increíble. Y pensar que todo ese dinero lo obtuvo engañando a bancos y a sus propios clientes. Por eso es crucial implementar controles internos robustos que puedan detectar este tipo de comportamiento. La supervisión constante y la auditoría regular son claves para prevenir este tipo de fraude. Hablando de controles, ¿qué tipo de medidas podrían ayudar a identificar a un perpetrador intencional? Bueno, algunas señales de alerta podrían ser un estilo de vida que no concuerda con su salario, una actitud arrogante o de superioridad, resistencia a las auditorías o a la transparencia en general, y por supuesto cualquier indicio de manipulación de registros financieros. Entiendo. Es decir, no solo hay que fijarse en su comportamiento, sino también en sus finanzas. Exactamente. Y también es importante fomentar una cultura de transparencia en la empresa, donde se valore la honestidad y la ética por encima de todo. Muy bien. Pasemos ahora al segundo arquetipo, los perpetradores accidentales. ¿Quiénes son estos? A diferencia de los perpetradores intencionales, estos individuos no buscan activamente cometer fraude. Se ven envueltos en situaciones comprometedoras, a menudo debido a errores o omisiones de otros. Es decir, que no inician el fraude, pero terminan formando parte de él. Así es. Pueden ser personas que evitan la confrontación, que siguen las órdenes de sus superiores sin cuestionarlas, o que simplemente se encuentran en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Y qué tipo de personalidad los hace más propensos a caer en este tipo de situaciones? Kelly Richmond Pope, en su libro Fool Me Once, los describe como narcisistas vulnerables. Son personas introvertidas, con alto neuroticismo, propensas a la vergüenza y con una gran necesidad de aprobación. Me imagino que esa necesidad de aprobación los hace más susceptibles a la presión de sus superiores. Exacto. Y al mismo tiempo, su miedo a la confrontación les impide denunciar las irregularidades que presencian. ¿Tienes algún ejemplo que ilustre este arquetipo? Por supuesto. El caso de Karen Pletz, expresidenta de una universidad en Kansas City, es un buen ejemplo. Pletz, que era una perpetradora intencional, obligó a su secretaria a falsificar documentos para justificar el desvío de fondos. La secretaria, aunque sabía que era incorrecto, no se atrevió a desafiar a su jefa por miedo a perder su trabajo. Es un claro ejemplo de cómo la presión y el miedo pueden llevar a una persona a cometer actos ilícitos, incluso sin tener la intención de hacerlo. Y es precisamente por eso que las empresas deben implementar canales de denuncia interna que permitan a los empleados reportar irregularidades sin temor a represalias. Es fundamental que los empleados se sientan seguros al alzar la voz si detectan algo sospechoso. Totalmente de acuerdo. Un ambiente de trabajo seguro y transparente es clave para prevenir este tipo de situaciones. Hablemos ahora del tercer arquetipo, los perpetradores justicieros. ¿Qué los diferencia de los otros dos? Este arquetipo es particularmente interesante. A diferencia de los otros dos, su motivación no es la ganancia personal, sino un fuerte sentido de justicia social. Buscan utilizar su posición en la empresa para ayudar a personas o causas externas, aunque eso implique violar las reglas. Es como una especie de Robin Hood moderno. En cierto modo, sí. Suelen ser personas influyentes dentro de la organización, capaces de persuadir a otros para que colaboren con sus planes. Y aunque su objetivo parezca noble, no podemos olvidar que sus acciones son ilegales.
Claro, el fin no justifica los medios. ¿Tienes algún ejemplo que nos ayudaría a entender mejor este arquetipo? El caso de Elizabeth Holmes y su empresa Theranos es un ejemplo que ha generado mucha controversia. Holmes prometía revolucionar el mundo de los análisis de sangre con una tecnología innovadora que, lamentablemente, resultó ser un fraude. ¿Pero crees que Holmes actuaba con la intención de ayudar a las personas o solo buscaba fama y fortuna? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la falta de supervisión y el exceso de confianza en su liderazgo permitieron que el engaño se perpetuara durante años. Es una valiosa lección. La supervisión constante, la designación de líderes calificados y la promoción de una cultura donde se cuestionen las irregularidades son fundamentales para prevenir el fraude en cualquier organización. Sin duda. Y aunque los perpetradores justicieros puedan parecer menos peligrosos que los otros dos arquetipos, su capacidad de manipular y justificar sus acciones los convierte en una amenaza real. Es crucial, entonces, estar atentos a las señales de alerta, sin importar cuán noble pueda parecer la intención detrás de un acto fraudulento. Y lo que hace este caso tan complejo es que mucha gente creyó en la visión de Holmes. Se dejaron llevar por esa promesa de una revolución en el cuidado de la salud, sin cuestionar a fondo la viabilidad de su tecnología. Es como si la fascinación por la innovación les hubiera cegado a las señales de alerta. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de engaño, incluso cuando las intenciones parecen nobles? Buena pregunta. Supongo que la clave está en no dejarse llevar por la emoción y mantener siempre un sano escepticismo. Exactamente. Debemos fomentar una cultura organizacional donde se valore la transparencia, la ética y el cumplimiento de las normas. Es crucial que los empleados se sientan cómodos alzando la voz si detectan alguna irregularidad, sin importar cuán carismático o influyente sea el perpetrador. Hablando de alzar la voz, creo que es importante destacar el papel de los denunciantes en la lucha contra el fraude. Son personas valientes que arriesgan mucho al exponer las malas prácticas. Sin duda, los whistleblowers son piezas fundamentales para destapar casos de corrupción y fraude. Sin embargo, a menudo enfrentan represalias y dificultades para ser escuchados. Por eso es tan importante que las empresas implementen mecanismos de protección para los denunciantes, garantizando su anonimato y seguridad. Exactamente. Y no solo se trata de protegerlos, sino también de crear una cultura donde se valore su valentía y se reconozca su contribución a la integridad de la organización. De acuerdo. Al final del día, combatir el fraude es una responsabilidad compartida. Todos, desde los empleados hasta la alta dirección, debemos estar atentos a las señales de alerta y actuar con ética e integridad. Coincido contigo. Y no olvidemos que la prevención es la mejor herramienta. Capacitar a los empleados, fortalecer los controles internos y promover una cultura de transparencia son medidas que pueden marcar la diferencia. Volviendo al artículo de Harvard Business Review, ¿qué otras recomendaciones nos ofrecen Poppy y Arunachalam para prevenir el fraude? Además de lo que ya hemos mencionado, destacan la importancia de realizar una evaluación exhaustiva de riesgos para identificar las áreas más vulnerables al fraude, establecer un código de ética claro y conciso que sea conocido y comprendido por todos los empleados, implementar un sistema de control interno que incluya la segregación de funciones, la autorización de transacciones y la revisión regular de registros. Fomentar la comunicación abierta y transparente donde los empleados se sientan cómodos reportando cualquier sospecha de fraude. Me gusta eso. Es como un checklist para evaluar la salud ética de una organización. Exactamente. Al implementar estas medidas, no solo reducimos el riesgo de fraude, sino que también creamos un ambiente laboral más sano y confiable. Y esto, a su vez, se traduce en una mejor reputación, mayor productividad y un futuro más sostenible para la empresa. Sin duda. La ética y la integridad no son solo valores abstractos, sino que tienen un impacto real en el éxito de cualquier organización. Y hablando de impacto, me gustaría retomar el caso de Rita Cronwell, que mencionamos al principio. ¿Qué podemos aprender de este caso para prevenir que algo similar vuelva a suceder? El caso de Cronwell nos recuerda la importancia de la vigilancia constante y de no dar por sentado la honestidad de nadie, incluso si se trata de una persona de confianza. La falta de controles internos y la excesiva confianza en su persona permitieron que el fraude se perpetuara durante 2 décadas. Es decir, que la confianza no debe ser ciega. Debemos tener mecanismos de control que nos permitan verificar que todo se está haciendo correctamente. Exactamente. En el caso de Cronwell, si hubiera habido una rotación periódica de personal en el área de finanzas, o si se hubieran realizado auditorías externas con mayor frecuencia, el fraude se habría detectado mucho antes. Es increíble cómo pudo engañar a todo un pueblo durante tanto tiempo. Por eso es fundamental que las organizaciones, sin importar su tamaño o sector, implementen sistemas de control robustos que incluyan rotación de personal en áreas clave, especialmente en aquellas que manejan dinero o información sensible,
auditorías internas y externas regulares para verificar la precisión de los registros financieros y el cumplimiento de las normas, límites de autorización para las transacciones financieras, para evitar que una sola persona tenga demasiado control sobre el dinero de la empresa, canales de denuncia confidenciales para que los empleados puedan reportar cualquier sospecha de fraude sin miedo a represalias. Es un trabajo constante, sin duda. Pero como hemos visto, el costo de ignorar el riesgo de fraude puede ser mucho mayor. No solo hablamos de pérdidas económicas, sino también de daños a la reputación y a la confianza que la empresa ha construido a lo largo del tiempo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de confianza, ¿cómo podemos recuperarla después de que se ha producido un fraude? Es una pregunta clave. Imagino que no es fácil reconstruir la confianza después de un evento tan dañino. Es un proceso complejo que requiere tiempo, esfuerzo y un compromiso real con el cambio. La empresa debe asumir la responsabilidad por lo sucedido y comprometerse a tomar medidas para evitar que se repita. Realizar una investigación exhaustiva para determinar las causas del fraude y las personas involucradas. Implementar nuevas medidas de control y fortalecer las existentes para prevenir futuros incidentes. Comunicarse de forma transparente con los stakeholders, incluyendo empleados, clientes inversionistas y la comunidad en general. Es un camino largo, sin duda. Pero si se hace de forma transparente y honesta, la empresa puede salir fortalecida de la crisis. Así es. Y no olvidemos que la prevención es siempre la mejor estrategia. Al crear una cultura de ética e integridad, reducimos el riesgo de fraude y construimos una base sólida para el éxito a largo plazo. Es cierto, recuperar la confianza después de un fraude es como reconstruir un edificio después de un terremoto. Requiere esfuerzo, transparencia y un compromiso real con el cambio. Exactamente. Y en ese proceso de reconstrucción es fundamental aprender de los errores del pasado, analizar cómo ocurrió el fraude, qué controles fallaron y qué medidas se pueden tomar para evitar que se repita en el futuro. De acuerdo. Y como hemos visto a lo largo de esta inmersión en el mundo del fraude empresarial, la prevención es clave. Conocer los 3 arquetipos de empleados fraudulentos nos permite estar más alerta a las señales de riesgo. ¿Qué te parece si recapitulamos las características principales de cada arquetipo para que nuestros oyentes puedan tenerlas frescas en la mente? Me parece una excelente idea. Empecemos con los perpetradores intencionales. Recuerda, estos individuos buscan activamente el enriquecimiento personal. Son ambiciosos, a menudo carismáticos, y no dudan en romper las reglas para conseguir lo que quieren. Una señal de alerta importante es un estilo de vida que no coincide con su salario. Claro. Y no olvidemos a los perpetradores accidentales. Estas personas no buscan cometer fraude, pero pueden verse involucradas en él debido a la presión de sus superiores o a su propio miedo a la confrontación. Es fundamental crear un ambiente de trabajo seguro donde los empleados se sientan cómodos reportando cualquier irregularidad. Exacto. Y finalmente, tenemos a los perpetradores justicieros que actúan motivados por un fuerte sentido de justicia social. Aunque sus intenciones puedan parecer nobles, sus acciones siguen siendo ilegales. Es importante recordar que el fin no justifica los medios y que debemos estar atentos a cualquier señal de manipulación o de distorsión de la realidad. Es fascinante cómo cada arquetipo tiene sus propias motivaciones y características. Conocerlos a fondo nos permite estar más preparados para identificarlos y prevenir el fraude en nuestros propios entornos laborales. Sin duda. Y la clave está en la prevención. Implementar controles internos robustos, fomentar una cultura de transparencia y ética, capacitar a los empleados para que puedan identificar y reportar posibles casos de fraude. Todas estas medidas son esenciales para proteger a las organizaciones de esta amenaza. Y no olvidemos la importancia de comunicación abierta y honesta. Crear un ambiente donde los empleados se sientan cómodos, alzando la voz si detectan algo sospechoso, es fundamental para construir una cultura de integridad. Totalmente de acuerdo. La lucha contra el fraude es una responsabilidad compartida que requiere la participación activa de todos los miembros de la organización. Y ahora, para concluir nuestra inmersión en este fascinante tema, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué medidas concretas pueden tomar ustedes en sus propios entornos laborales para fortalecer la cultura ética y prevenir el fraude? Es una excelente pregunta para seguir explorando este tema. Los invitamos a que compartan sus ideas y experiencias en los comentarios. Y con eso, nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.